de salvación, una palabra que aporte para el reino de los cielos. Amén. Así que mis amados, sean todos bienvenidos y espero que los que hayan traído su cuadernito, su Biblia, un corazón entendido, una mente entendida para recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron? Levanten la mano los que vinieron anoche. 4. ¿El resto? Pleno descanso, amén. Gloria a Dios. Bueno, anoche iniciamos un hermoso tema, yo creo que ya casi concluyendo ese hermoso texto que están trabajando todo el año, ¿verdad? Y hemos sido parte para aportar mensajes acerca de lo que se está enseñando y bueno, aquí el texto, si quiere abran la Biblia en ese texto que es el texto Rema, que es 2 de Corintios 10, creo que 4 al 5, amén. Al 6, pero creo que vamos a estar hasta en el 5, ¿verdad? Bueno, y la frase que hoy estamos llevando todas las cosas a la obediencia ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Ok, ya para entre un mes vamos a tener, confiando en Dios, vamos a tener ya los textos en la pantalla. Entonces, para los que nos toca usar con gafas, entonces más fácil los vamos a leer. Vamos a trabajar esa parte este mes, yo voy a hablar con el pastor para que en un mes ya lo tengamos. Y eso hace de mucho ayuda porque hay veces se demora uno más y entonces buscando, ¿verdad? Porque a veces no somos tan... vamos a ver la Génesis y lo buscamos en Apocalipsis, porque hay veces no, y eso nos pasa a todos. Pero bueno, ¿qué dice el texto? Especialmente el 10:5. ¿Así alguien le puede poner volumen? ¿Lo puede leer a voz alta? Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ok, llevando todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Muy bien. Pero en otras traducciones dice, llevando a las personas a obedecer a Cristo. Ayer estudiaba ese texto en otras traducciones y me pareció interesante, ¿verdad? Entonces, les voy a... ¿Cuánto les gustaría recordar algo de los de anoche? ¿Alguien de los que está aquí les puede acordar? Tienen 30 segundos para que les acuerde algo para conectarnos, los que estuvimos anoche. A ver, Juanita. Juanita, Dios mío, Juanita. Si se le borró el cassette, Padre, la gloria. Señor, coloca un chip nuevo, Dios. A ver, Eduardito. Ok. Listo, que 100% no sé, listo. Gracias, mi hermana. Eduardito, ¿quiere aportar algo más? La importancia de siempre tener al Espíritu Santo activo para que puedan suceder cosas sobrenaturales. Ok, y que podamos tener un mayor nivel de obediencia. Si el Espíritu Santo está apagado en nosotros, si el Espíritu Santo está de pronto un poco contristado, pero más que todo apagado, eso hace que el nivel de obediencia mío sea baja, porque me cuesta, y hay muchos temas de la Biblia que nos va a costar. Un día, que es el primer texto que voy a usar acá, bueno, ahorita lo leo, que es el segundo, perdón, pero el Señor me hizo un reclamo, y me reclamó porque a veces, Señor, yo te amo, Señor, y yo danzo, y bueno, y cantidad de cosas, y el Señor dice, sí, eso está bien, gloria al Señor. Pero el Señor me hace la pregunta y dice, Danilo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que yo digo? Sencillo. Y ahorita vamos a leer ese texto. Y yo, wow, así me dijo Dios, ¿por qué me llamas Señor? Me llamas Señor, pero no haces exactamente. Yo quiero es más que hagan que decir tantas frases, sino hacer, practicar. No sabe si hay mucha gente, por ejemplo, saliendo un poquitico el tema, los esposos son muy, siempre por naturaleza somos secos.
La mujer es más activa, ay, te amo, y mi amor, ¿y por qué no me amo? ¿Y por qué no me dices palabras bonitas? A veces esas palabras salen en noviazgo, pero ya en matrimonio se acaba como el romanticismo, ¿verdad? Ya como que eso no debía ser, pero se cambia. ¿Y por qué se cambia? Porque por naturaleza el ser humano, el hombre especialmente, somos muy duros. Nosotros fuimos creados de un poco de tierra. El Señor colocó un poco de tierra y sopló y nos dio aliento mía. Mientras que a la mujer sí ya le hizo una cirugía al hombre, le sacó su costillita y la hizo algo más sensible. Entonces la mujer es totalmente diferente al hombre. Pero bueno, ese no es el tema. ¿A qué voy con esto? Voy que si estamos tan llenos día tras día del Señor, no nos va a costar ser buenos cristianos, buenos creyentes, ser obedientes. Y la obediencia atrae muchas bendiciones, demasiadas bendiciones. Así que, mis amados, que el tiempo es muy oro, voy exactamente a compartirles exactamente 40 minutos. Voy a ver si en 40 minutos saco la enseñanza, porque les tengo 2 anuncios al final. Entonces, eso. Entonces, el tema hoy continuamos con el secreto a la obediencia. Y entonces, para yo poder obedecer a Dios, a su palabra, es importante que yo esté cada día impactado, lleno del Espíritu Santo. Eso es importante. Y encontramos un texto muy clave que nos explica claramente, y es Ezequiel 36, 27, y dice así la palabra del Señor. Ezequiel 36, 27, voy a retomar de uno de los textos de anoche. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andes en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan en obra. Ahí encontramos 3 frases importantísimas. Los que tienen su propia Biblia pueden subrayar ese texto si lo tienen la Biblia de papel. El primer texto la primera frase es que va a colocar Dios mi espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y haré que ande en mis estatutos. ¿Qué es andar? O sea, caminar a diario en la palabra de Dios. Porque les decía anoche que hay veces caminamos por temporadas. ¿Sí? ¿Y qué es andar por temporadas? De pronto recibí una palabra y la obedezco en el culto, pero ya salgo a la casa, salgo al trabajo, salgo a la calle y allá soy otra persona. O sea, eso que recibí anoche o recibí hoy se me olvida, sin echarle vaina a Juanita. Eso no le está echando vaina a Juanita. Entonces, pero ¿qué pasa? Y por eso es necesario que, inclusive la Biblia dice que escriba la visión. ¿Por qué es necesario escribir? Porque al repetir vamos a acordar rápidamente la palabra de Dios, no se nos va a olvidar. Cuando no se escribe, por naturaleza se olvida. Eso nos pasa a cualquiera. A mí, ¿cuál fue mi clave desde el principio cuando me convertí? Hace como, me parece que hubiera sido como la semana pasada, pero han pasado ya 30 años de camino, y camino en la palabra, camino con Dios, predico la palabra, enseño la palabra, hace un promedio de 30 años. Y esto, mi clave fue que empecé a aprender mucho texto de memoria. En el 98 estuve en una capacitación como misionero en la Liga Bíblica de Colombia, y allí, para desayunar me tenía que aprender 3, 4 textos de memoria. Para almorzar 4 textos de memoria. Para las 11 un texto, y para comer la comida 4 textos. O sea, me estaba aprendiendo un promedio de 10, 12 textos en el día. Y estuvimos allá 15 días internados, entonces me alcancé a aprender más de 100 versículos de la Biblia. Y entonces mi clave fue empezar a tener, entonces mi mente se empezó a abrir, mi corazón se empezó a abrir a la palabra de Dios, y empecé, y yo repetía y repetía. Hay veces, por ejemplo, este mensaje lo doy, y si usted en un mes me lo preguntan, yo se lo puedo dar sin siquiera usar Biblia y usar celulares, y aún con textos de memoria. ¿Y por qué? Porque le pedí al Señor que me diera retención para retener la palabra, lo que me aprendo, porque lo que no se aprende, hay posibilidad que se puede olvidar. Lo que uno no aprende bien y tiene bien claro, se le puede olvidar. Entonces, en este texto dice la Biblia que cuando el Señor coloque el Espíritu en vosotros, que muchos ya lo están, dice que haré que andéis en mis estatutos. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a ¿qué? Andar en ¿qué? En el Espíritu de Dios. 2, dice, y guarde mis preceptos. Guarde es como algo preciado. Y les colocaba el ejemplo ayer de mi sobrino, que se fue un celular de 1.500.000 pesos y lo echó en el bolsillo y se fue por allá para el Quiroga. Mientras se iba a subir al cine, llegó alguien y se lo sacó, y tal, luego se lo llevó, el celular. Entonces yo digo, algo preciado, por ejemplo, yo hay veces ni las argollas de matrimonio las cargo, las tengo guardaditas en casa. ¿Y por qué?
por motivo de que por esta inseguridad que estábamos tan tremenda en Colombia, realmente así yo sea creyente, pero si yo saco dinero, o saco mi reloj, o saco mis cosas, mis cadenas, entonces ¿qué pasa? Hay una posibilidad que me las pueden estar robando. ¿Sí me están de entender? Entonces, cuando hablamos de guardar mis preceptos, es guardarlo en un lugar seguro, en el corazón. La palabra debemos guardarla día tras día. ¿Para qué? Para cuando vienen los momentos difíciles, a mí eso me detenga, porque vienen las promesas, lo que he aprendido, lo que memorizo. Mire, cada palabra que el Señor te dé, subrayala. Mire, ahí tengo una amiguita toda chévere, tiene 82 años. Yo me gusta tener ese tipo de amigas, de 82 años en adelante, así que creo que usted no está entre mis amigos, no mentira. Entonces, y esa amiguita tiene 82 años, y usted entra allá, es en Zipaquirá, no es de la iglesia, es de Betel, es de la iglesia, es de cabello blanco, se llama Raquel. Y usted entra a la casa y eso, yo me deleito porque me siento en la sala, me sirven un juguito, el almuerzo, y me siento y me empiezo a mirar así, todas las paredes llenas de hermosos textos de la Biblia, promesas. Y todos los hijos y todo el que se siente en la sala a ver toda la sala decorada. No es lo que a veces entra uno a esas alcobas de los chicos y le da uno hasta tristeza porque es Pikachu, cantidad de monachos. Todo eso trae ataduras demoníacas y esto no nos deja ser libres y servirle al Señor. A esta hermana lo que tiene son textos, y la Biblia lo dice, que los colocaremos en las puertas de nuestra casa, en los tinteles, en todas las paredes, los textos de la Biblia en cuadritos bien bonitos, en cartulina bien decoradito, y quedan hermosos. Esa hermana los mandó hasta, esa sala es decorada hermoso, textos y promesas de Dios. Entonces de esa manera podemos guardar los preceptos de Dios y los pongáis por obra. ¿Qué es ponerlo por obra? Es mayor a la obediencia. O sea, aquí nos habla de andar en los estatutos, pero nos habla de guardarlos y nos habla de practicarlos. Estos conceptos es mayor que la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia puede obedecer en un culto, por un rato. Alguien dice, por ejemplo, les digo, ¿cuántos les gustaría orar en esta mañana por sus pastores que no están en este momento? ¿Y ustedes qué contestan? No, pero no lo escucho. Parece que están en otro país. ¿Cuántos les gustaría orar por sus pastores? Ok. Eso se llama ¿qué? Obediencia. Entonces oremos por ellos. Padre, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, los pastores, Señor. Bendigo al pastor Frey, a la pastora Liliana, a sus niñas. Dios, las bendigo donde se encuentren, Señor. Guárdalos y protéjalos, Dios, desde ahora y para siempre, Señor. Trae bendición hasta que sobreabunde en sus casas y en sus vidas, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, ustedes obedecieron. Ahora, ¿esto en qué se tiene que convertir? En que en el devocional de esa tarde vuelvan a orar por sus pastores. Mañana vuelvan a orar por sus pastores. En una vigilia vuelven a orar. Y todos los días estamos. ¿Y por qué hay que orar por esos tipos? Porque son los mayores que reciben ataques. Y si el diablo logra destruir a un pastor, acaba casi una congregación completa. Entonces por eso hay que protegerlos. ¿Sí me están de entender? O sea, podemos obedecer hoy, pero esto que les acabo de compartir lo tenemos que hacer diario, caminar en eso diario. ¿Verdad? Que el pastor nos enseñó a orar por nuestros pastores, la familia. Es que hay veces hay varios que no hacen ni oración en la casa. Pero no es aquí, por allá en Zipaquirá. Es que yo viajo mucho. Estoy viajando para el Sumapaz, viajo para Fusagasugá, viajo en Zipaquirá, aquí predico en Kiva, predico en Guabal, predico en El Paraíso, predico en San Francisco. ¿Y para qué? Y les pido un favorcito. Es un parte del anuncio. Me está saliendo para ir a otros países a predicar. Este martes pasado tenía que salir para Ecuador y no alcancé porque faltó finanzas. Entonces les pido que oren bastante, que el Señor me supla finanzas, porque me están pidiendo que vaya a otros países a llevar el mensaje, pero no como pastor, sino como evangelista, porque hay mucha necesidad. Ya se abrieron esas puertas. Ahorita todos mis amigos pastores están en Ecuador, y ahorita en noviembre salimos a Argentina, y en diciembre voy a estar en Venezuela predicando la palabra. Entonces, mis amados, estén orando mucho, que Dios me respalde y me use allí en aquellos países donde vamos a ir. Ahí vamos con milagros, sanidades, prodigios, liberación, todo lo que el Señor está colocando. Aquí en este momento yo me sujeto a la iglesia, aquí estoy como pastor, enseño de acuerdo a la visión que tienen en la iglesia, pero yo en las otras iglesias yo predico como evangelista. Hay milagro, hay sanidad, hay liberación. Esto está pasando en Zipaquirá, está pasando en El Paraíso. Ahorita El Paraíso, el miércoles pasado estábamos en un culto, vino mucha gente nueva, se hizo el llamado, todos pasaron. Ahorita estoy hablando de hace 3 días atrás, y estuvimos ministrando sanidad, liberación, y eso se debe hacer en cada servicio.
Pero aquí yo también soy muy sujeto a mis autoridades y aquí sigo un reglamento de autoridad. Pero si ya en un momento me dan luz libre a caminar. Entonces, mis amados, ¿a qué voy con esto? De que estén orando bastante. Entonces, la obediencia es por un instante, pero el caminar es a diario. El guardáis es para siempre y que los pongáis en práctica es todas las veces que sea necesario hasta que Cristo venga. Amén. ¿Sí ven la diferencia entre obedecer, guardar, practicar o practicarlo a diario o caminar en ellos? ¿Sí ven la diferencia o no ven la diferencia? ¿Sí hay una diferencia? Que se siente así y entonces usted se siente así. Levante la mano derecha y usted la levanta. Pues la pregunta es, ¿todas las veces que va a orar levanta la mano derecha o en un momento se olvidó y levantó la izquierda? Y a su nombre. Seguimos. Entonces, dice allí en Lucas 6:46. Lucas 6:46 fue el primer texto que me aprendí de memoria. Pero fue de un regaño que me pegó el Señor, porque me hizo un regaño. Porque yo le decía, Señor, te adoro, te bendigo, te salto, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso. Y en un momento leo ese pasaje y me impactó y aterricé. Y dice así, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hace lo que yo os digo. Hace una pregunta al Señor. Y esa pregunta no la hace ningún pastor, la hizo el pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Me la hizo a mí y quedó registrada en la Biblia cuando yo empecé a leer el Evangelio de San Lucas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. O sea, ¿por qué le decimos? Y este es un concepto. Anoche vimos el concepto que el Espíritu Santo lo nombra casi todas las religiones y lo nombra los sacerdotes y los papas y nombran del Espíritu Santo y que la comunión no. Escuchen muy bien, ayer vimos un texto que el Espíritu Santo solamente está en los hijos de Dios, no está en cualquier religión, no está en cualquier persona. Mi pastor Millán, el fundador de esta misión, decía lo siguiente, decía, el Espíritu Santo no puede morar en un barril de chicha. ¿Se acuerda del concepto? Juanita, ¿se acuerda? Sí, se lo dijo alguna vez el pastor, muchas veces. Y usted le dice, ¿cómo? ¿Así? ¿Qué es ese? ¿Y cómo se come? ¿Qué es eso? Decía, mi hijo, el Espíritu Santo no vive en un barril de chicha. Pues sucede que nuestro pastor, el que ya partió con el Señor, está en el cielo con el Señor. Él era un maestro, él construyó todos esos edificios grandes en el centro de Bogotá, con Patria, y todo eso era el maestro general. Era un duro para hacer, y era pequeñito, pero era un duro para hacer casa de ese hombre, el pastor Millán. Y era un borracho de tiempo completo. Y un día, hoy, por ejemplo, hoy le predicaron el Evangelio. Creo que un lunes le predicaron el Evangelio. Y el día sábado se reunían toda la gente, como la mayoría de rusos que se reúnen los sábados a echarme una para la C, que ya descansamos, nos fue bien esta semana, trabajamos. Y cuando se dan cuenta, el lunes se están valiendo del vecino porque se hartaron, perdón la frase, se hartaron todo lo de la semana y no dejaron ni siquiera para los chinos. Pero aquí no pasa acá, en Bellaflor no pasa acá, eso pasa por allá en otros barrios, ¿verdad? Y sucede que con el pastor Villa pasaba lo mismo. Él se emborrachaba y él se llevaba para casa porque era responsable de esa parte, pero la mayoría se lo gastaba. Un lunes él acepta a Jesús y ya en la semana se va a trabajar y ya el sábado se reúnen los oficiales, el ingeniero, los ayudantes y toda la gente que maneja, porque maneja mucha gente en esos edificios tan grandes, y le dicen, Millancito, una para la C. Dicen, no, y ahí fue donde nació la frase, no, mi hijo, ahora soy un hijo de Dios, ahora soy un cristiano, con una semana y el Espíritu Santo no puede morar en un barril de chicha. Ahí fue donde nació esa frase. Y téngalo en su casa. Si usted tiene el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que en diciembre se le acabe el romanticismo y ya que un vinito, que vamos a la celebración, que vamos a una cervecita, que es que estamos en familia? Y si nos sorprende la muerte, ¿qué? Yo le hago una invitación. A una bolsita de yogur o de leche, échale una gotera de creolina o de cianuro, negubón, a ver qué pasa. Hay un veneno que es para la papa, uradán.
hágale. La Biblia dice, una gota de levadura leuda toda la masa. Una sola cosita. Y por eso aquí en el reclamo que el Señor nos dice, es ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me dicen y no hacéis lo que yo os digo? Tremendo reclamo, ¿verdad? ¿Sabe que cuando nosotros llegamos a un nivel grande de obediencia, no son beneficiados nuestra familia, la cuadra, el barrio, la vereda, el municipio y hasta el departamento? ¿Y por qué no Colombia? Cuando yo llego, cuando nosotros llegamos a abrir una obra allá en San Cayetano, hace unos buenos años atrás, el 2015 al 2020, allí se le llamaba Puerto Machete. Cuando yo llegué allí, ¿por qué era Puerto Machete? Yo me acuerdo que yo era pequeñito, tenía unos 6, oiga, los niños se fueron, fue el rato en la iglesia, se llevaron los niños y nosotros nos quedamos, no. Santo Dios. Yo era pequeñito, tenía unos 7 años, pero yo ya tomaba. Yo ya empecé a tomar a los 5 años. Pero pasó una vez una curiosidad, se agarraron dos señores, en una concentración política. ¿Y sabe cuántos macheteados hubieron? Hubieron 46 macheteados. Esa gente, era un valle de sangre en ese donde. Y yo era pequeñito, me metí, fue abajo, hay unas plantas que no sé, alguno de pronto conoce, se llama el fique. Unas palmas anchas y de eso sacan la cabulla y lo preparan y sacan para hacer los lazos, con eso se amarraba el ganado, las bestias, los cerdos, todas esas cosas. Y yo lo que hice fue meterme debajo de esas matas de fique, porque tenía hartas pencas anchas y apenas caían los machetes encima de la penca, pero eso me salvé, si no me hubieran. La mayoría de chismosos que no estaban en la pelea por ir a mirar mujeres, hombres, resultaron macheteados. 46 macheteados. Y ese lugar se le llamaba Puerto Machete. Y cuando yo llegué en el 2015, dije, ahora no se llamará Puerto Machete, se llamará Puerto de Bendición. Y así bautizamos ya ese lugar. Y a partir de ese momento empecé a declarar, ya no más, no habrá un muerto más en la vereda, no habrá nadie más. Y hasta el día de hoy, porque eso lo había declarado antes, pero hasta el día de hoy nunca volvió a haber una persona. La gente llega, se toman su cerveza, se van para los casas, ya no como antes, pero porque llegaban ahí y se agarraban entre compadres, entre familias, se daban machetes hasta preparar. Empezaron a meter carreteras por toda la vereda y a haber cambios. Empezaron a llevar, empezamos a llevar camionados de ropa, de mercados. Allí bendecimos esa región. El evangelio no se podía predicar allí. Allí se abrió una iglesia. Allá hay fundado una iglesia. En mi propia vereda donde yo nací. Ya la gente, nosotros llegué a ser vicepresidente de la Junta y tomamos la autoridad de la vereda y había un conflicto, íbamos, le decíamos dos opciones. O cambia o sencillamente se tiene que ir de la vereda porque nosotros vinimos a traer aquí paz, no guerra. Y la gente decía, claro, nos veían, yo era el pastor, era el vicepresidente, nos miraban, éramos la autoridad de la vereda, la gente nos miraba con respeto. Y la gente empezó a cambiar. Allá todo se cargaba, las naranjas, la yuca, todo eso se cargaba, era en burro y en caballo. Ahora hasta las viejitas más abuelitas se compraban su moto, iban en su moto. Los animalitos pudieron descansar. ¿Sí me están de entender? Eso es lo que hace Dios y por eso el Señor dice, ¿por qué me llama el Señor, Señor? Y no hace lo que yo digo. Cuando empezamos a un nivel de guardar la palabra, de obedecer a un alto nivel, entonces ¿qué sucede? Que Dios empieza a traer transformación en una familia, en un barrio, en una región. Pero no nos quedemos solamente ahí. Miren lo que dice el 27. 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Hablando de los 2 cimientos. Y es semejante a un hombre que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Vinieron ríos, golpearon vientos y dieron con impeto contra esa casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Cuando nosotros llegamos a un nivel de obediencia, a un nivel de guardar la palabra de Dios permanentemente, ¿sabe qué sucede? Que empiezan a venir mucha bendición, empieza a haber muchos cambios, la gente empieza a ser cambiados,
porque dicen, esa persona sí obedece a Dios, esa persona es un hijo de Dios, o no, como dicen otros. Esa señora le está haciendo morcilla al diablo. Esa señora, mire, va a la iglesia y sale a encontrarse con el mosaico, o el hombre lo mismo. Mire, llegó de la iglesia y ahora mire cómo le gusta la chismografía. ¿Y qué de los hombres? Porque los hombres hay muchos hombres que, pero no aquí en Villaflor, en otros lugares, hay chismosos. Y en la iglesia no debe haber ser chismosos, pero en otros lugares. Pero porque no había un cambio, no había transformación. Dice en el 48, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. O sea, hay más de beneficios el obedecer que el desobedecer. Pero ya lo vimos anoche, que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar ¿a qué? A obedecer. ¿Seguimos o paramos? Deuteronomio capítulo 28:1 dice, Deuteronomio 28:1, acontecerá, o sea, va a suceder, que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿cómo debemos escuchar la palabra? Atentamente. Dice, para guardar y poner, mire, ahí contamos otra vez, subraya la palabra guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Coloque la palabra poner por obra. Todos sus mandamientos que yo te prescribo, ¿cuándo? Mañana. Hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Encontramos otra vez la palabra en Lucas, el reclamo de Jesús es que ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen? O sea, no obedecen lo que yo les digo. Segundo, aquí no encontramos la importancia de escuchar atentamente la voz de Dios, guardar y poner por obra. ¿Guardar dónde? En el corazón. ¿Y dónde? Practicarlo ¿a qué? ¿Cada mes? ¿Cada temporada? Todas las veces que sea necesario, todos los días, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el bus. Y esto nos lleva a tener una vida diferente. Esto nos lleva a ser hijos de Dios diferentes. Esto nos lleva a no ser del montón. Dígale a la persona que tiene a su lado, no seas del montón. Dígale, sea protagonista y no espectador. ¿Sabe todas las críticas que recibe un árbitro, y especialmente el que está ahorita en la selección Colombia y los jugadores? Todo un país criticando, ay, mire, ¿por qué no metió el gol? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué el otro? Somos muy buenos como espectadores, pero es que los que están sudando la camiseta son esos 12 muchachos, que hay veces les tienen que jugar, así tengan problemas en casa, así tengan lo que tengan, les toca jugar, tienen un compromiso. Ahí están los protagonistas, los que hacen, los que practican, los que obedecen, los que guardan la palabra, pero también hay dijo mi abuelita, una parranda de espectadores, pero muy tenaz. Y esos espectadores son los que juzgan, ay, si el pastor predicara de esta manera, si el pastor hiciera esto, si el pastor el otro, si el pastor, y ensaltan y critican y juzgan, pero ¿qué de hacer? Aleluya. Y aquí eso es lo que el Señor le habla en Deuteronomio 28, nos habla, dice que si guardamos y ponemos por obra sus mandamientos, dice que el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y escuche muy bien, si seguimos leyendo ese pasaje que lo leí anoche en la lectura de la dirección del culto, dice, y vendrán todas esas bendiciones y te alcanzarán. Entonces, ¿qué pasa con las cosas? Cuando yo obedezco a la palabra de Dios, entonces yo voy corriendo, y las bendiciones, espere, te quiero bendecir. Me pasó algo curioso, el sábado pasado, ayer 8 días estaba en Zipaquirá. No, perdón, el viernes que pasó hace 8 días, el viernes que pasó ayer, antier, 8 días estaba en Zipaquirá, porque estaba predicando allí. Y estaba orando por alguien.
Y yo le estaba recordando, Señor, mira Padre, mire Señor, todas esas ofrendas que esa persona hizo aún para este lugar, Dios de la gloria. No le tenga en cuenta lo que está practicando. Por favor, ten misericordia y acuérdese de cada ofrenda que esa persona hizo. Esa era mi oración, que yo estaba solo en la iglesia, en Zipaquirá, 12 del día. Cuando pum, me entró un mensaje al celular. Y esa persona me dice... Me manda un mensaje y yo miro el celular, Neki, y miro una transferencia. ¿Sabe cuál era mi plata? En sus oraciones yo me enamoraré por eso bastante. Porque toda mi vida, todos mis recursos los he enfocado, los he sembrado para el ministerio, para abrir iglesias. Yo tenía 200 pesos, esa era mi plata. De tener 200 a estar pelado, ese 200 es plata. Estoy de 200 pesos. Y yo estaba orando, Señor. Pero yo, cuando me entra a pensar, miro, esa persona me había consignado 100,000 pesos. Y yo más contento, dije, wow, Dios. Pero preciso en ese momento me hace la consignación que yo estaba orando por esa persona. Y diciéndole al Señor, mire, no le tenga en cuenta esta, no le tenga en cuenta, tengan en cuenta lo que dice Salmo 20, que tú no se olvidarás de esas ofrendas que con sacrificio, que sirvió en la obra de Dios. Amén. Las bendiciones te van a correr, van a decir, espere, Nuria, yo te quiero bendecir, Nuria, mire, Valentín, yo te quiero bendecir, y Valentín corriendo, y las bendiciones, esto es para usted. Cuando yo obedezco a Dios, eso pasa. Eso pasa. Ahorita en ese tiempo, después de la convención que nos fuimos para la montaña de oración, ¿qué me dijo Dios? Mi camioneta en la octava. Dios me va a bendecir una camioneta. Y ya no tengo más que subir las escaleras que son pendientes. Ya vengo aquí en la camioneta. Muy pronto va a venir la camioneta. Muy pronto. Pero mi camioneta no es solamente para mi familia, es para el ministerio. Es para poder cargar hermanos. Qué bueno que un día unas 3 camionetas aquí saliendo para la convención, las camionetas llenas de gente para llevarlos para la convención allí en el Guabán. ¿Por qué no? ¿Sí me suena entender? Entonces aquí la palabra del Señor dice que todas esas bendiciones te alcanzarán. Miren este pasaje. Siempre que lea la Biblia, entienda lo siguiente. Hay mandamientos y hay promesas. Hay mandamientos y hay promesas. No hay mandamientos sin promesa y no hay promesa. Hay gente que les gustan las promesas, mas no los mandamientos. Y para mí es mejor los mandamientos. Las promesas, gloria al Señor si viene. Y si no, amén, será por algo porque no estoy preparado para eso. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Primer mandamiento. Sino que de día y de noche meditarás en él. Segundo mandamiento. Para que guardes y hagas mira, ahí está la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará Dios prosperar tu camino, 2 promesas, y todo te saldrá bien. 3 mandamientos, 2 promesas. ¿Cuáles son los 3 mandamientos? Que nunca se aparte la palabra de Dios de tu vida, de tu casa, de practicarla, de vivirla, de obedecerla. Segundo, que la medite de día y de noche. Tercero, que la guardes y la practique. Cada temporada, de enero a noviembre, o todos los 12 meses del año. Y el Señor le dice, entonces Nubia, Eduardo, ahora entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te va a empezar a salir, ¿qué? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que si obedecemos la palabra, el Señor mismo dijo, yo no soy hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir, lo que yo prometo lo cumplo, dice el Señor en su palabra. Ese es mi Dios, ese es mi Padre, ese es nuestro Dios. Entonces, llevar a la obediencia de Cristo es llevar a la gente a que se someta, a que obedezcan a Cristo. Pero si ese predicador o esa persona no está lleno del Espíritu Santo, ese mensaje chilla, ese mensaje se apaga.
Y eso les explicaba una vez que el Señor me dijo, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que usted predique, evangelice y enseñe en la carne no permanece. Escuchen, no permanece. Me estoy refiriendo a personas. Pero lo que usted predique en el Espíritu queda porque queda. Y no solamente que da fruto, sino que esa persona se convierte en líderes, en pastores, evangelistas, en apóstoles, en profetas y en personas de hombres de Dios o mujeres de Dios. Y a su nombre. Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra, hacedores, encontramos la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Digan conmigo, la apariencia engaña. ¿Creen que ese dicho es verdad? La apariencia engaña. Un buen día, la iglesia que se abrió en Zipaquirá, donde están ahorita los pastores, el pastor Agapito y la pastora Luzaida, por la gracia de Dios la abrimos en el 2006. Y la primera familia, se convirtieron en 2 familias, pero esas familias tan numerosas que eran casi 30 personas. Y entre ellos mi hermano el mayor se convierte con sus hijos, sus nueras, yernos, todo, y empiezan a ir a la iglesia. Entre uno de mis sobrinos, que se llama Luis Rubiano, entre uno de mis sobrinos llevaban 7 años en la iglesia. Varios de ellos se bautizaron, fueron a encuentro, fueron a administración, liberación. Él no alcanzó a ser libre porque él un día se me paró como un gallo fino, así de frente, me dijo, tío, la verdad, yo vengo acá porque mi papá me obligó y porque usted me invitó, pero yo la verdad no quiero ser cristiano. Yo hasta el momento no he obedecido la palabra de Dios y no la quiero obedecer. Le dije, ¿perdón? ¿Se acuerdan la frase, hermana, allá? En la montaña de oración. ¿Perdón? Dijo, sí, tío, la verdad es esa. ¿Yo para qué? Le dije, mi hijo, yo estaba tan confiado que usted le estaba trabajando y le enseñé tanto la palabra para que usted creciera, para que su hogar fuera otro hogar. Pero esto me muestra muchas cosas. Y vino este texto. Le dije, Luisito, si usted no es hacedor de la palabra, tarde o temprano, esto sale a la luz y usted es el que se lo está engañándose. A mí no. No, porque aquí la obra sigue. Yo sigo predicando. Le sigo llevando el mensaje, pero usted al final es el que salió engañado. Yo, ¿qué, tío? Eso no es cuento. Le dije, los días, los meses lo dirán. 3, 4 meses, ese chico tenía un niño y el hijito tenía 5 años y era predicador. Un niño de 5 años predicaba en la iglesia de Zipaquirá. Y daba unos mensajes extraordinarios. Con 5 era mi segundo sobrino. Y en un momento le dio cáncer, le dio leucemia y el chico se murió. El primer potazo y el hombre no aterrizaba. Luego la mamá del chico, de ver esa desgracia tan fuerte, se enamoró de un vecino y se fue y lo dejó viendo un chispero. Les resalto algo. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué pasó con mi sobrino? Con todo respeto digo, para los que si están acá lo hago con respeto, y si tiene alguien, los famosos tatuajes traen unas ataduras demoníacas tan fuertes, que mire, yo he hecho liberaciones de brujería, hechicería, de cualquier parte del mundo, de homosexualismo, de todo, pero me apareció tan fuerte los famosos tatuajes. Ese chico tenía, preciso, allí vi uno, pues no, tranquila mi hermanita, tranquila, no se preocupes. Ya les digo qué hacer frente a eso. Hay que pedir al Señor que traiga liberación. Mi sobrino tenía aquí en la parte derecha, encima del corazón, en la tetilla, la Santa Muerte. ¿Ustedes saben de dónde viene la Santa Muerte, entre comillas? Es de México. Es la que cuida sicarios en México. Y es una calavera así con una mujer negra o un hombre negro así con una daga así. Es la Santa Muerte y la adoran en México. Allá es como aquí en Colombia adorar el Divino Niño, la Virgen del Carmen, cualquier otra cosa. Allá en México la adoran. Y él la tenía acá. Cuando se le ministraba liberación, con todo respeto lo digo, con respeto y temor, se le colocaba como el seno de una mujer así. Cuando se le
Y ese muchacho, cuando ya descubrí, porque un día lo llegué a la casa y yo le preguntaba al Señor, ¿pero qué pasó con mi sobrino? 7 años enseñando la palabra de Dios y no la obedecía. Cuando ya un día llego a la casa y le digo, Luisito, ¿y esto? No, tío, esto antes de conocer a Cristo yo ya tenía esto. Yo no me di cuenta, claro, porque ¿quién va a mirar? Venga, sobrino, que no, ese día porque llegué a la casa. Trajo una atadura tan fuerte que nunca lo dejó afirmar en el Señor. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. El esposo, o sea, el esposo de mi sobrina, no tenía la Santa Muerte. Tenía aquí en esta parte, acá, tenía un burro fumando cigarrillo y tomando cerveza. Un burro. Y eso era chistoso. Ay, tío. Y me decía, tío, no, pastor, pero si es un burro fumándose una. Y hasta el día de hoy, ese hombre acabó el hogar, casados en la iglesia, acabó el hogar y se fue. Porque el hombre salía de la iglesia, no obedecía lo que decía la Biblia y se iba a donde las niñas. Aquí mi hermana enseñó, las famosas trabajadoras en este tiempo se llaman trabajadoras sexuales. ¿Se va a entender? Hay ataduras, mis amados, si ya en su merced eso, la Biblia habla en Levítico 19, ahí encuentra. Y habla acerca de ese tema. Porque hay una maldición. Ahora, si eso lo hicimos antes de conocer a Jesús, hay que pedir al Señor, y lo invito a que lea exactamente Isaías 58:6, y en ayuno se rompe eso para que eso no le traiga ningún problema más tarde en su familia. Y dice, es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, que rompáis todo yugo y dejar libre a los quebrantados. Hay cosas que nos toca ir a la presencia de Dios, Señor, yo lo hice por ignorancia. Los tatuajes que yo tengo, no me los hicieron con unos cuchillos, mis enemigos, pero no se han borrado. Toda esa parte tengo cicatrizado, todo. Esos fueron los tatuajes que me hicieron. A mí me metieron muchas puñaladas, aunque ya me prohibieron que no debo de testificar, pero a donde vaya el Señor me dice, hable esto, porque hay muchos chicos que por ejemplo, estuvieron en bandas, que estuvieron en pandillas. Yo estuve en una de esas muy poderosas en Zipaquirá. Entonces ese mensaje a muchos chicos los acercan a Dios. Entonces, mis amados, volviendo a ese tema, si hay ese tipo de cosas, hay que pedirle al Señor perdón y hay que cortar toda atadura y decirle, Señor, mire, lo hice, Padre, porque me invitaron a hacerlo, lo hice porque me dijeron, lo hice, Señor, porque no te conocía. ¿Y sabe qué dice el Señor? Sí, yo te entiendo, tranquilo. Eso es cosas de su pasado. Yo no me di cuenta de eso en mi segundo sobrino, el esposo de mi sobrina, y si no, yo me les hubiera metido en oración y ayuno hasta que esos chinos hubieran sido libres, porque nunca fueron libres. Los dos, sus hogares se le acabaron, los dos, sus familias se le acabaron, y los dos no permanecen en el Señor. ¿Esto deben entender? Entonces, mis amados, esas son las cosas que tenemos que... Hay ataduras y hay cosas que toca ir al Señor para que el Señor lo liberte para siempre. Por eso, en un texto de la Biblia que Jesús enseñó, Juan 3:36, dice, así que si el Hijo libertare, vamos a ser verdaderamente, ¿qué? Libres. Pero ya para terminar, entonces, esto en la palabra de hacedores. Siempre hay, yo les decía anoche, saquen cantidad de tiempo, por ejemplo, en estos 6 meses que faltan, 5 meses para terminar en este año, mire, saquen un hermoso tiempo, usted que es bastante juicioso, que usa su cuaderno, mire mi hermana aquí escribiendo, pero les digo, conozcan al Espíritu Santo. Conózcalo, léanse, mire, busquen una Biblia concordancia, ahorita por internet usted escribe, le dice a mi tío Google, dice, tío Google, por favor, todos los textos del Espíritu Santo en la Biblia, y se los lanza por ahí en unos 30 segundos. Si no tiene Biblia concordancia, y empieza uno por uno a estudiarlo y a sacar todo conociendo. En el momento que conozca el Espíritu Santo, me lleva a obedecer al Padre y a obedecer al Señor Jesucristo. Si yo no conozco, porque el Espíritu Santo es el que me ayuda en todas esas cosas. Amén. Amén. Ahora, dice, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Quiénes son los engañados? ¿El pastor? No. ¿Quién es el engañado? Uno. ¿Y qué engañado? Que uno puede llevar un buen tiempo en la iglesia, pero si no se practica la Biblia, si no, nada nos hace. ¿Qué nos hace ser buenos hijos de Dios? Practicar la Biblia. ¿Qué nos hace ser discípulos de Cristo?
Practicar la Biblia. ¿Qué nos hace ser seguidores de Cristo o discípulos? Ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué nos hace gente bendecida en las iglesias? Practicar la Biblia. Amén. Y termino con lo siguiente. Juan 8:29. Mire quién era Jesús con el Padre. Porque el Padre me envió, porque el que me envió conmigo está, o sea, el Padre. No me ha dejado solo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que ¿qué? Lo que le agrada. Jesús que decía, yo hago siempre lo que al Padre le agrada. ¿Y cuánto le gustaría hacer esa declaración esta mañana? Amén. Yo me gustaría hacer lo que el Padre le agrada. Me gustaría hacer lo que Jesús le agrada. Me gustaría hacer lo que el Espíritu Santo le agrada. Y no lo que le agrada a mi familia. No lo que le agrada de pronto a una iglesia. Hay veces iglesias, ay, me gustaría, pastor, que enseñara esto así, así, así. Me gustaría así. No. No. Busquemos agradar a Dios. Jesús decía, yo practico lo que al Padre le agrada. No lo que a mi comadre le agrada. No lo que a mi pastor le agrada de pronto. No lo que a mi iglesia le agrada. Yo hago lo que el Padre le agrada. He tenido en estos tiempos, en estos meses, especialmente de la convención para acá, he recibido mensajes no tan alentadores. Porque hay personas que me quieren tener amarrado a un lugar. Pero creo que esas personas no estuvieron en la convención y no está cada vez que viene hombre de Dios donde me señala. Dice, usted irá a lugares que nunca se ha predicado el evangelio, irá a otras naciones, se meterá, predicará a gente de gente muy maluca, porque yo salí de allí. Y esas personas que fueron como las chismosas del barrio, ¿sabe qué? Quieren solamente ahí estar. Gracias Dios, gracias, porque ya no soy tan chismosa, ya bajé del 100 al 20, ya me queda el 20. Y llevan 10, 20, 15 años en una iglesia. En estos días alguien me mandó el mensaje y dándome órdenes, es que ya necesitamos salir a evangelizar. Le dije, yo con gente como usted, yo no salgo a predicar. Y es más, entro en mi ministerio de evangelista, no voy a llevar cualquier persona. Y así fue bien gamina y grosera. ¿Sabe qué me dijo? Dijo, luego el Espíritu Santo no es la cabeza. Dije, sí, pero Dios coloca a líderes, a pastores. Entonces de ellos desaparecerían de la tierra, y la Biblia dice que a unos colocó Dios en la iglesia como pastores, a otros evangelistas, profetas, maestros y apóstoles, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Sí me están de entender? Y Jesús dijo acá, yo hago lo que el Padre le agrada. Yo obedezco lo que el Padre le agrada. Yo obedezco lo que mi hermano mayor le agrada. ¿Y qué le agrada a mi hermano mayor? La vaciada que me pegó mi hermano mayor fue, Danilo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que yo le pido que haga? Pues yo también era muy tiernito en el evangelio, llevaba por ahí un par de meses, pero para mí fue una vaciada del Señor. Y me lo aprendí de memoria porque este texto me marcó. Dije, verdad, yo hay veces puedo hacer largas oraciones y hacer muchas cosas. Y Señor, te amo, Señor, no sé qué. Y el Señor dice, ¿por qué no? Bueno, si me ama, pues ame a ese vecino que le coloca música toda la noche. Y bendígalo. Ore por él. Traiga bendiciones, Señor. Yo traigo bendiciones. Gracias, Señor, por esa serenata. No era de mi gusto, pero me la puso anoche, toda la noche. ¡Qué bendición! Eso está en Mateo. ¿Sabe dónde está? Mateo 5:44. Para terminar, ¿alguien lo quiere leer? Porque hay veces uno tiene ese conflicto y uno se carga y llega a la iglesia cargado. Y mire lo que tenemos que hacer con esos mechudos vecinos que son enemigos, se intentan convertir en enemigos. Mire lo que tengo que hacer. Mateo 5:44. ¿Lo quiere leer? ¿Alguien no lo quiere leer? Y ahí terminamos. Pero yo os digo
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan o os persiguen. Uy, ¿quién dijo eso? Mi hermano mayor, el Señor Jesús, Dios. Él dice, él fue el que dijo esa parte. Yo no escribí la Biblia, lo dijo Jesús. Y por eso aquí Jesús dijo, yo hago lo que el Padre me agrada. Yo hago lo que mi padre lo que le agrada a mi padre, yo hago. Y quiero hacer lo que mi hermano mayor le agrada. Y quiero hacer lo que el Santo Espíritu le agrada. No voy a hacer cosas que no le agrade. Es horrible hacer cosas de mala gana o desagradar a alguien. ¿Alguna vez te han desagradado? Llega a una actividad y dice, ay, mire, esconda las cosas porque llegó esa familia y es que ese chinito le gustaba robarse las cosas. Ay, Dios, se tiraron el romanticismo, acabaron. Pero qué bueno, ay, llegó esa familia, qué bendición, bienvenido, hijitos, picos y abrazos, ay, qué bendición, bienvenido niños también, siéntense por favor, porque esa persona le agradó que uno llegara. Pero no le ha pasado que llega a unos lugares donde la gente dice, ay, mira la que llegó. Aleluya, ahorita nos habla, gloria a Dios, aleluya, santo, Cristo vive, amén. ¿Cuánto va gloria a Dios, santo? ¿Cuánto van a ofrendar? ¿Cuánto van a diezmar? Y se la montan a uno, porque hay gente que no le agrada. ¿Les ha pasado alguna vez eso? Busquemos a partir de hoy hacer, dijo Jesús, yo hago lo que siempre le agrada al Padre. Busque agradar primero al Padre. Segundo, ¿a quién? Al hermano mayor, a Jesús. Y tercero, ¿a quién? A mi amigo, el Espíritu Santo. Ya el resto empezamos a agradar a las personas. Como dice el disco popular, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Por usted ser un buen hijo de Dios, te van a odiar, te van a hacer todo, no importa. Jesús dijo que tranquilo, que Él estaría para fortalecerlo. Su familia te van a rechazar. Esos eventos que había no te van a invitar. Hace poco hicieron por ahí un matrimonio en Zipaquirá y ¿sabe qué? No me invitaron hace como 8 o 15 días. ¿Y sabe por qué? Porque iban a repartir mucha cerveza y esa parte a mí yo no voy con la cerveza. Porque ese fue, le cambié el biberón de leche a los 4 añitos y a los 5 me pusieron el biberón de cerveza. Entonces yo con alcohol es nada que ver. Amén. Colócate de pie. Y le vamos a decir, Espíritu Santo, a partir de hoy quiero llenarme, quiero conocerlo más, porque quiero hacer cada cosa que el Padre le agrada. Dios, en esta mañana, Señor, te honro, te bendigo y te exalto, Dios del cielo. Dígale Dios, háblale a Dios, dígale Dios, aquí estoy. Esta palabra de pronto me la necesitaba en mi vida. Dígale, Señor, gracias porque esta palabra yo la necesitaba. No solamente llevar a persona a la obediencia a Cristo, sino, Señor, esta palabra quiero obedecer, pero quiero que me llene de tu Espíritu. Quiero que me llene de su presencia, dígale Dios. Porque yo quiero en un momento decir lo que dijo mi hermano mayor. Yo hago siempre lo que el Padre le agrada. No por temporada voy a agradar a Dios. No de enero a noviembre. No, todos los días voy a agradar a mi Padre. Todos los días voy a agradar al Hijo. Todos los días voy a agradar al Espíritu Santo en mi trabajo, en la calle, cuando voy a ir a jugar fútbol, con mis amigos, en casa, en mi familia. Quiero agradarte, Padre. Yo hago siempre lo que el Padre le agrada, dijo Jesús. Pero recuerde que no podemos agradar al Padre, no podemos llegar a ese nivel de obediencia, de guardar la palabra, si el Espíritu se ha apagado por ratos, anda apagados. Y tal vez hoy he venido a prender ese mechero, a prender esa mechita, a prender fuego. Señor, trae fuego en esta mañana, Dios. Trae fuego en esta mañana, Espíritu Santo. Trae fuego en esta mañana, Dios. Trae fuego, Espíritu Santo, Dios del cielo. Espíritu Santo, coloca ese sentir de a partir de hoy empezarlo a buscar en la madrugada, en la noche, a través de la palabra, y que podamos decir lo que dijo el Padre, que a los que le pidan el Espíritu Santo, Él lo va a dar. Sin reproche, Él lo va a dar. Espíritu Santo, mira aquellas personas que no han podido tener esa experiencia. A mí me transformó, no fue una iglesia, me transformó, fue el poder del Espíritu Santo que estaba en aquellos hombres que me predicaron el Evangelio. Señor Dios mío, trae transformación.
Que esta iglesia se convierta en iglesias de multitudes, Dios de la gloria, Señor. Mira, Padre, los que están de pronto enfermos, Señor, trae sanidad en este momento. Milagros, Señor, financieros, milagros económicos, milagros en sus hogares, en las familias, restauración, sanidad, Señor, desato, Dios. Mira aquel hombre que tiene lucha para venir a ese lugar, a la iglesia, Dios mío. Oro para que tú lo toques allí donde está, Dios mío, Señor. Lo desato del mundo, lo desato de los amigos y lo ato a la cruz, lo ato a su familia, lo ato al cielo y lo ato a la iglesia, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que cada persona de las que estuvieron esta mañana sean contraselladas, Señor, y nunca vuelvan atrás, Dios de la gloria. Yo los bendigo, bendigo sus casas, bendigo sus hogares, bendigo, Dios de la gloria. Y ahora el que va a ver este mensaje, Señor, allí lo bendigo. Traigo restauración, traigo vida, traigo sanidad, traigo milagros para su casa, su hogar, sus familias, en el nombre de Jesús. Padre, por el poder y la unción del Espíritu Santo, Dios. Señor, hoy, Señor, le decimos, Dios, queremos ser lo que el Padre le agrada. No lo que la gente quiere que le agrademos. Lo que el Padre le agrada. Y Señor, ayúdanos a agradarte día tras día. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios.